cuenta de que se hablaba de la sanidad, pues el Señor me llevaba a que vamos a seguir hablando de la sanidad. Y debe ser porque somos seres que de forma muy cotidiana casi, somos heridos, ¿cierto? Ya sea que seamos heridos por nuestra culpa como por culpa de otros, que nos hieran y nos lastimen y nosotros no hicimos nada, de forma injusta. También pasa, ¿cierto? Entonces estaba mirando qué era sanar, de dónde venía la sanidad, qué significaba, y cuando uno lee en la Real Academia, hoy en día en la IA, y busca, dice que es superar traumas, pérdidas y recuperar la paz mental y estabilidad interna. Entonces es superar traumas, pérdidas y recuperar la paz mental y que haya una estabilidad interna. Y cuando pensaba en esto, pensaba en nuestro país. Obviamente decimos, queremos un político que acabe con la inseguridad, ¿cierto? Queremos un político que arregle la educación, que arregle esos muchachitos. Queremos un político que traiga buenas finanzas a nuestra nación. Y pensamos, estamos pidiendo porque haya ahora un país sin traumas, ¿cierto? Estamos pidiendo por eso un país sin traumas. ¿Por qué por traumas? Porque hay trauma de personas secuestradas, personas violentadas, fraudes, ¿cierto? Hay muchos traumas a nivel de nuestro país. Entonces estamos pidiendo por un país sin traumas, que esté sano, pero nosotros mismos no sanamos nuestros traumas. O sea, estamos pidiendo como si nosotros no estuviéramos dentro del problemita. Entonces, estamos pidiendo por un país sin traumas, pero en nosotros hay un poco de traumas sin sanar. Estamos pidiendo porque alguien llegue al poder y tome decisiones para arreglar el país, pero nosotros no hemos arreglado nuestras vidas porque aún no hemos tomado muchas decisiones para poder sanar. Entonces, los hogares de nuestra nación están pidiendo y clamando por un mejor gobierno, por un mejor político, pero dentro de casa, dentro de nosotros mismos, hay muchas cosas sin solucionar. Y vienen muchas situaciones a nuestra cabeza, y es que ya estoy muy anciano y ya para sanar igual, eso ya qué, ya pasó, pero tenemos unas actitudes que demuestran que no hemos sanado. O decimos, pues yo estoy muy joven y me han hecho mucho daño, ya llegará el tiempo para sanar. Consideramos que estamos todavía jóvenes y que vamos a tener toda la vida para sanar. Cuando esta vida tiene un ticket que dice tu hora de llegar a este planeta y tu fecha de caducidad no ha llegado, no porque estás acá, pero va a llegar, está, solo que tú no la ves. Pero nuestro Padre sí la ve, sí sabe, nuestro Señor sabe. Y estamos con heridas en nuestra casa, pero evaluamos nuestras heridas según nuestra edad. Según la cantidad, pues yo he sido herido, pero no tanto, o tengo que sanar, pero no tanto. Pero tenemos que, creo que toca hacer un diagnóstico. ¿Qué hacen los doctores cuando usted va al médico? Un diagnóstico, ¿no? Pero no solo los doctores, toda persona que va a mirar cómo está la otra hace un diagnóstico. Si usted va a practicar un deporte y usted dice, pues yo sé algo de fútbol, ¿qué está haciendo la persona con la que usted se está escribiendo y dice, bueno, va a venir tal día y voy a mirar qué tanto sabe? O sea, que esa persona que está haciendo un diagnóstico. Si usted sabe alguna profesión y llega alguien a su empresa y le dicen, ay, mire, ¿qué tanto sabe él para ponerlo en un cargo, colocarlo en un cargo? ¿Usted qué está haciendo? Un diagnóstico para saber qué tanto conocimiento tiene la otra persona de tal área. Nosotros también tenemos que empezar a hacer un diagnóstico de nuestra vida y empezar a mirar cómo está nuestra vida emocional, qué tan afectada está y en qué áreas necesito corregir, en qué áreas estoy bien y en qué áreas tengo que sanar.
Nuestro país está como está porque pues tiene unos traumas. Nuestro país está como está porque se han abierto puertas. ¿Puertas de qué? Puertas de brujería y de hechicería. Y se han abierto los mismos personas que están en el Estado. Tienen brujos que les pagan 24 horas para estar allí. ¿Sí? O sea, casi todos los presidentes, no digo, no, casi todos porque seguramente, ojalá Dios quiera que haya alguno que no haya pagado, pero la mayoría tiene un presupuesto para esas personas. Y ustedes pueden ir y consultarlo y es verdad lo que estoy diciendo, es cierto. Ahora, eso nos trae una serie de traumas a nuestro país y a nuestra vida. Ahora, si vamos hasta allá para mirar cómo está nuestro país, vamos más lejos de nuestra propia vida para ver por cómo está nuestra vida. Nuestra vida, nosotros tenemos unos padres, unos abuelos, bisabuelos, una descendencia y para allá, ¿cierto? Generacional. ¿Cuántos traumas, cuántas situaciones vivió nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que en este momento afectan nuestra vida? ¿Cuántos? ¿Cuántas situaciones vivieron? Y yo pensaba, ¿qué hay que hacer para sanar? Mi esposo hablaba de la reconciliación, del perdón, y yo decía, bueno, acá nos parecemos todos angelitos, ¿cierto? Uno está acá en la iglesia y todos se ven con un friol, o sea, ninguno partimos un plato. Y yo decía, bueno, ¿quién en la Biblia se vio así? Y Dios colocaba a alguien en mi corazón, y era el rey Josías. Y vamos a leer 2 de Crónicas 34, dice lo siguiente, dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años, hasta hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. ¿Quién dice? Del papá, del abuelito, dice su antepasado, o sea, ya está un poquito más lejos David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año, en su reinado, siendo un joven, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, las tumbas de aquellos que las habían que habían ofrecido sacrificio, quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que lo rodeaban. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares de incienso en toda tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. Y cuando miraban, dice que él tenía ¿cuántos años cuando comenzó a gobernar? 8 años. Pero miren que dice que en el 8º año, o sea, a sus 16 años, él decidió hacer ¿qué? Buscar a Dios. ¿A sus qué? 16 añitos. ¿Hay una edad para buscar a Dios? No importa si es niño o joven. Y qué bueno que este varón que hubiera podido decir, uy, rico, porque un rey no era pobre, soy rico, famoso ahora, hubiera podido hacer lo que quisiera con su vida. Pero él, entre lo que quiso hacer con su vida fue buscar a Dios. Decidió buscar a Dios, no le importó si era joven, no le importó lo que dirían otros. ¿Qué dirían otros reyes? Seguramente de él, tan bobo, en vez de haber disfrutado, se hubiera llenado de mujeres, se hubiera llenado de placeres,
se hubiera llenado de riquezas, hubiera subyugado al pueblo. Él decidió hacer lo contrario a lo que todos los demás reyes de las naciones hacían, e incluso a los que su antecesor había hecho, porque sus antecesores también hicieron lo malo delante de Dios. Pero dice que Josías decidió hacer lo bueno a sus 16 años, buscó a Dios, tomó una decisión para restaurar su vida y fue buscar a Dios, porque él sabía que la descendencia que le estaba siguiendo era una descendencia perversa, porque habían reyes que habían hecho lo malo. Ahora Josías luego dice que él comenzando al año 12 de su reinado, o sea, ¿sus cuántos años? 20 años. 12 eran los años que él llevaba reinando, pero ya ahí tenía él 20 añitos. ¿Cuántos tienen acá 20 años? 20 añitos, 20 a 25, a ver, para que no suene tan feo. No se sientan tan mal. A sus 20 años hizo algo, y es que purificó a Judá. ¿Qué hizo? A los 16 años, ¿qué hizo? Buscó a Dios. ¿Cuántos años pasaron de ahí a que purificó a Judá? 4 años. Hay algo importante, mis hermanos, y es que usted conoce a Dios y inmediatamente no toma decisiones. Usted conoce a Dios y hay un proceso en el que usted empieza a tomar decisiones. Josías conoció a Dios, lo buscó, y 4 años después que estaba en el reinado empezó a tomar decisiones importantes. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que él derribó altares, santuarios, ídolos tallados, imágenes fundidas, todas las destruyó. A dioses cananeos y fenicios que estaban en la tierra de Israel, miren cómo es, dioses cananeos y fenicios en una tierra donde se supone que el Dios era ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y en esa tierra habían dioses de dioses paganos. Y nombra a 2 exclusivos que eran los que tenían mucha fuerza ahí, y era Baal y Acera. ¿Y quién era Baal? ¿Ustedes se acuerdan que en la Biblia nos nombran varias veces a Baal? Incluso hay una escena particular donde Elías hace como un trato con 400 profetas de Baal. Y coge esos profetas y dice, bueno, vamos a hacer algo. Si su Dios es verdadero, Baal supuestamente era el Dios de la lluvia, era el Dios del trueno y de la fertilidad. Ese era, o sea, era el Dios de la inmoralidad sexual y supuestamente del control natural, de si llovía, si no llovía, si hacía mucho sol, supuestamente. Y en ese momento dice Elías, listo, vamos a ver si es verdad que su Dios lo controla todo. Vamos a ver. Vamos a hacer 2 sacrificios, y hacen 2 sacrificios. Dice, yo voy a hacer un sacrificio para mi Dios, Jehová de los ejércitos, y ustedes van a hacer uno para Baal. El sacrificio que yo hago, voy a llenar, lo empezó a llenar de agua. Mientras tanto, él les dice, y vayan proclamándole a su Dios, para ver si desciende fuego del cielo y consume el sacrificio de ustedes. ¿Cuántos? Habían muchos, ¿cierto? Muchos profetas de Baal. Y acá estaba el profeta Elías. Seguramente había mucha gente también con Elías, pero profeta que se nombra ahí, Elías. Y acá todo eso, dice la Biblia que eso, mejor dicho, se rasgaron sus vestiduras, mejor dicho. Y hasta Elías es irónico, les dice, hablen más duro, de pronto es que su Dios no está escuchando. Y se burla de ellos y no pasa nada. Cuando le toca el turno a Elías, se levanta sus manos, pide al Señor respuesta, pero antes de eso llena ese lugar de agua, porque él quería demostrar que su Dios era más poderoso. Y desciende fuego del cielo que consume el sacrificio de Elías. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso, todopoderoso. Baal no. Baal
era un Dios falso, que el mismo ser humano lo creó. ¿Sabe por qué ellos crearon ese Dios? Porque querían promover su pecado. A veces creamos dioses en nuestra vida para promover nuestro pecado. Entonces creamos dioses en el área, cuando somos jóvenes, entonces en el área, no, pero yo puedo tener relaciones porque ella es mi novia, igual es la única que tengo, él es mi novio, es el único que tengo. Yo me voy a dedicar a estudiar y cuando termine la universidad voy y sirvo al Señor porque necesito ser profesional primero y después le sirvo al Señor, después lo busco, después voy y busco al Señor. Y creamos dioses, creamos la universidad, otros crean un dios de sus sueños, de sus placeres, de la parte sexual. Un día de estos me caso, pero pues necesito conocerla o conocerlo. Lo que pasa es que si no los conozco, ¿qué tal que casi me equivoque? Estamos creando dioses en nuestra vida como lo que hizo Israel. Israel no lo creó, Israel lo copió. Dijo, uy, allá adoran a Baal y Baal les permite tener relaciones con quien sea y como sea. Hasta las profetisas y los profetas de Baal tienen relaciones con ellos en los altares y eso era promovido. Y ellos mismos cogen, si ven que cuando leímos dice, y que Josías derribó los postes de acera. ¿Saben qué eran los postes de acera? Eran troncos de árboles que iban y los cortaban, los ponían en un bosque, en frente del bosque, y hacían un altar, y ahí hacían como un dibujo o un símbolo de acera, y ella representaba la fertilidad y también la inmoralidad sexual. Supuestamente era la esposa de Baal, y ahí adoraban y tenían relaciones ahí, en esos lugares, en esos altares, con los profetas, con profetas de Baal y de Acera, y las profetisas. Y muchas personas del pueblo de Israel se empezaron a contaminar. ¿Saben por qué? Porque su carne, y a veces nos pasa eso. ¿Sabe por qué dejamos de buscar al Señor? Porque hay otro Dios que nos está llamando la atención, que es falso, que nunca va a hacer nada por mi vida, que jamás me va a salvar, pero que me muestra algo que satisface mi carne, que me satisface los placeres y se nos convierte. ¿Y sabe qué es lo único que pasa con eso que satisface nuestros placeres? Que nos termina abriendo heridas más grandes. Allí, en medio de ese mundo que se vive, es cuando conocemos dolores profundos. Cuando fallamos a Dios, porque cada vez que vamos tras esa dirección, tras de deshonrar, tras hacer todo lo incorrecto que podamos, estamos deshonrando a Dios, entristeciendo al Señor, porque el Señor nos ama y no nos quiere ver mal. Pero a medida que vamos caminando y seguimos a esos dioses, a esos sueños que perseguimos, decimos, la iglesia otro día, porque no pensamos que la iglesia es esto, pero la iglesia es el Señor. Aquí Dios nos demanda venir, y más adelante lo vamos a ver. Josías lo hizo, siendo un joven de 26 años, hizo que el pueblo de Israel buscara a Dios, los llevó al templo, los hizo buscar al Señor. Hoy en día un joven diría, no, pues hagamos una actividad afuera para que no nos veamos tan religiosos. Pero miren que Josías los llevó al templo. Era el lugar para llevarlos. Y cuando vemos todos estos dioses que Josías acabó con ellos teniendo tan solo ¿cuántos años? 20 años. 20 años. Cuando Josías dice, teniendo 20 años, dice, ya no más. En Israel voy a hacer que Israel sea purificada. ¿Cómo? Derribando todos esos dioses. Derribando ese dios de la inmoralidad sexual. ¿Y usted cree que solo iban y tenían relaciones? Bebían. Había vino en ese lugar, se emborrachaban. ¿Eso pasa ahora? Claro. Y uno dice, uy, terrible ese Israel, pero pasa, hermanos. A veces venimos acá a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana, yo no sé, mis hermanos, ¿ustedes qué hacen? Gloria a Dios por los que trabajan y siguen sirviendo a Dios donde trabajan. Pero, ¿qué hacen? ¿Cómo usa su boca? ¿Qué palabras salen de su boca?
las vulgaridades se les volvió un dios. Ustedes, a ver, hay personas que tienen entronada la vulgaridad. Las vulgaridades son toda palabra que trae maldición a la vida de otros. Cuando usted trata con vulgaridades a otro, lo está maldiciendo y se está atando usted con los dichos de su boca, dice la palabra. ¿A quién se está endiosando? Y al endiosar todas estas cosas, ¿sabe qué pasa? Nos atamos y creamos heridas grandes. ¿Qué pasó con Israel? Al hacer todo esto, al adorar todos estos dioses ajenos, paganos, Israel iba siendo lastimado. Israel fue castigada y puesta en disciplina. Estamos en un momento donde nos venden que Dios solo es amor. Pero si Dios es amor, no hay que castigar o desear que el malo pague la consecuencia de su error. Mentiras, mentiras, mis hermanos. La Biblia no me enseña eso. Si a usted se lo ha dicho a alguien, la Biblia no le enseña eso. ¿Qué hacía Dios cuando el pueblo pecaba? No castigaba, suena duro, ¿cierto? Sí, uy, pero ¿cómo a usted no le parece duro cuando su hijo se porta mal y le da un correazo? No, es que necesita disciplina. Eso es lo que decimos, ¿cierto? Necesita disciplina y cuando crece dice, es que tocó a veces darle una que otro, fortalecerlo con una correíta en la colita. O sea, usamos términos bonitos, pero son fuertes. El Señor nos disciplina. Muchas de las cosas que vivimos en la vida es porque nosotros hemos pecado delante de Dios. ¿Y cómo nos cuesta la palabra pecado? Y estamos heridos y lastimados, sí, claro, porque hemos pecado, porque hemos fallado a Dios. ¿Por qué necesitaba el pueblo ser purificado? Derribar todos esos dioses. ¿Por qué, mis hermanos? Porque necesitaba ser sanado. Pero no podía ser sanado si no derribaba todo aquello que estaba afectando la nación de Israel, todo aquello que habría una herida más grande, más profunda. Mire, nosotros hemos conocido muchos jóvenes, y creo que ustedes también, que tienen relaciones sexuales, se van, hasta abandonan muchos a sus padres, y van y hacen lo que quieren. Y después, ¿cómo vuelven? Heridos. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Si yo, Señor, y vuelven y buscan a Dios y queremos que mañana Dios solucione mi vida. Mañana Dios va a hacer algo dentro de mí y ya todo se va a poner en orden. El chico o la chica con la que tuve relaciones y me había dejado, vuelve, yo busco a Dios y ya mañana vuelve. Y si estoy embarazada o tenemos un hijo, vamos a rehacer una vida mágica, maravillosa. Y eso nos montamos en un espectáculo del cuento de hadas, ¿no? Es el cuento de hadas. Pero resulta que en el camino nos damos cuenta que no es ningún cuento, se nos vuelve una pesadilla a veces. Infernal. ¿Cuántos han vivido pesadillas infernales? De pronto no les salen, ¿no? En donde han cometido errores, ¿cierto? Y se nos vuelve eso, dice uno, uy, Señor, yo no pensé que esto iba a ser tan difícil. Yo no pensé. Por eso tenemos que purificarnos. Hermano, purifique sus labios. ¿Usted está acostumbrado a ser grosero? Yo sé que acá no lo es. Acá no lo es, pero yo no sé usted afuera cómo sea. ¿Está acostumbrado a decir groserías? Purifique esa boca. Purifique. Porque está en Dios, tiene un Dios ahí, se llama vulgaridad. Ese es su Dios. ¿Le gusta tener relaciones sexuales? Hermano, purifique su área sexual. ¿Sí le gusta tener relaciones? Cásese, hermano. Cásese. Porque tiene un Dios de inmoralidad sexual. Tiene que purificarse primero. A veces soñamos con la persona, idealizamos al hombre o la mujer con el que estamos y queremos que sea perfecto, pero ni nosotros mismos lo somos. ¿Qué exigimos? No podemos exigir lo que nosotros no somos. El adulto, el que está casado, quiere tener una sana pareja, sea usted una sana pareja.
Sánese usted primero. Dígale al Señor, acá estoy, Señor. Con mucho que purificar. Con mucho que purificar. Hablamos, mire, yo he visto gente que conoce Biblia, pero vive en pecado en su vida interna, y cuando se aflora eso, pero si yo pensé que era una maravilla, mujer. No, hay un pecado, un Dios que teníamos ahí, que estábamos endiosando y creíamos que no, pero sí estaba ahí. Hermano, es la hora para que se purifique, para que dejemos de endiosar. Ahora, ¿sabe qué también endiosamos? Endiosamos el dolor, la amargura y el rencor. Los endiosamos. Decimos, no, yo voy a la iglesia, y esta mañana en el devocional hablábamos con los líderes de aterrizar mucho la palabra, ¿no? Y de cuando la aterrizamos, de que alguien no nos agrada o alguien nos hizo algo, y eso, mejor dicho, pensamos que nos comemos vivo a la persona. Y yo les decía, bueno, y si ustedes no hicieron nada malo y la persona no los mira mal, ¿cuál es la actitud? Pues desde que no nos miremos, ¿cierto? Yo paso por un ladito así rapidito me siento hasta allá donde siempre yo me siento, entonces me siento en la otra silla. Y yo vengo a adorar al Señor. Y el Señor nos manda a hacer uno, dice Efesios. Uno, dice, ahora son uno. Ya no son gentiles y judíos, sino ahora son uno. Pero no puedo saludar y abrazar a mi hermano porque ayer tuvimos una discusión. Y en lo profesional, en las empresas, que dicen, hay que ser profesional, ¿cierto? Pero en la iglesia, hermano, hay que ser un profesional espiritual. ¿Cómo así que yo no puedo saludar al otro? ¿Cómo así que me enojé con él y no me gustó esto y yo lo tengo que despreciar, o lo tengo que mirar mal, o como me hizo algo mal, entonces yo me hago el loco y la loca y me voy rapidito para que no tenga que verle la cara? No, mi hermano, o sea, esas cosas son que endiosamos el orgullo, endiosamos el rencor y el dolor también. Hay personas que hace 5 años les pasó algo y todavía lloramos por los 5 años que pasó eso. Y que estamos adorando y se nos viene eso a la cabeza. Y uno va ahora y dice, ¿qué le pasa a mi hermano? No, es que me fueron infieles. ¿Hace cuánto? 7 años. 7 años sigue llorando por lo mismo, hermano. ¿Qué pasa? Le provoca a uno resetear al hermanito. Pero bueno, uno igual los ama, y como no somos quienes para resetear a nadie, el Señor sí está llamándonos a que parte de la sanidad es dejar de pensar en ciertas cosas que afectan nuestra vida. Porque si yo sigo pensando en eso, yo siempre les digo a los que hablamos, cuando hablamos de heridas, es cuando yo sigo pensando en algo que me hicieron, primero lo estoy endiosando. Estoy endiosando la persona que me afectó, la circunstancia. ¿Sabe qué más estamos haciendo? Cuando usted tiene una herida, ¿qué se le forma después a la herida? Como una caracha, ¿cierto? Eso debe tener un nombre, un técnico, perdónenme ahí mi guachada, pero bueno. Tiene una carachita. ¿Y usted qué hace a veces? ¿Qué pasa con esa carachita? A veces pica, ¿cierto? Da rasquiña. ¿Y usted qué empieza a hacer? Y uno se mira y va quitando, pues no sé tan feo, pues quitando. Hasta que se la quita. Y se la quita todas, a veces vuelve y se abre la herida. La costra tiene que volver a salir. ¿Y sabe para qué la costra? Para que está protegiendo la herida, para que sane bien y luego cicatrice, y ya, aunque usted la vea, no duela ni pique ni nada. Yo siempre cuento que tengo una cicatriz en un pie. Me cayó aceite cuando era pequeña, tenía como 7, 6 añitos. Me cayó un sartén de aceite en el pie, se me hizo una bola horrible y eso me quedó como un mapa ahí en el pie. Un día se las muestro. Y a los que les gusta ver heridas, a mí no me gusta, entonces nunca, cuando me las muestran yo rápido paso, porque no me gusta ver heridas. Pero cada vez que yo la veo, y hay gente que a mí sí le duele porque se alcanza a ver grandecita, y yo no me duele, pero siempre que la veo recuerdo lo que pasó, pero no me duele. Así tienen que ser las cosas que nosotros vivimos. Cuando usted pueda recordarlo, pero que no le duela, no llore cada vez que recuerde, es porque usted ya sabe. Pero si usted cada vez que recuerda, no, sí, resulta que me fueron infieles,
Pero hermano, ahorita les digo contando. Cuando usted sigue, o porque no se habla con tal. No, es que la verdad, no, pasó algo y empieza a contar pero yo estoy bien, o sea, yo puedo hablar con él o con ella, pero yo estoy bien. Y uno, entonces vamos, ay no hermano, se me hace tarde. Y sacamos mil excusas para no hablar con la persona, porque endiosamos el rencor, el dolor y la amargura. Lo tenemos ahí endiosado. Y nuestra herida no ha sanado porque todo el tiempo rascamos esa carachita, esa costra, hasta que vuelve y se abre y siempre va a sangrar y siempre va a doler y va a ser muy difícil. Si usted, mi hermano y yo seguimos pensando en eso. ¿Sabe por qué Israel creó todos esos lugares altos y todos esos santuarios? Porque vio lo que hacían otros, les gustó y empezaron a hacerlo, y aunque de pronto iban diciendo, ay, esto está como mal, y volteaban a mirar, y volvían y miraban y decían, pero se ve como chévere, y aunque allí pasaban cosas, los defraudaban, les generaban dolor, lastimaban su corazón, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Volvían allá. Volvían al mismo lugar siempre. ¿Sabe qué pasa con nuestras heridas? El problema es volver al mismo lugar. ¿Sabe qué hacen las mujeres? Nosotras las mujeres, digo las mujeres como si lo fuera. Las mujeres, cuando nos hacen algo, uno, cuando está alegre y floripondio, bien, normal, pero cuando el esposo le dice a uno algo, o pasa con las esposas, lo contrario también, las esposas, el esposito de pronto se le olvidó algo, entonces uno, claro, yo sé que se le iba a olvidar, como la otra vez, ¿se acuerda? Hace como 15 años, ¿se acuerda lo que me recordamos y recordamos historias. Y decimos no, y cuando estamos bien decimos no, yo no hago eso, pero es que no, si viera, es que hace tal cosa y no lo hace ahorita, lo lleva haciendo un poco de tiempo y se la pasa haciendo eso, ¿no? Y lo decimos lo mismo con los esposos, hacen lo mismo. Yo he escuchado esposos diciendo, pero es que ella siempre es una cantaleta. ¿Sabe que, mi hermano, no vamos a dejar de ser cantaletosos hasta que ustedes dejen de decirlo? Ella siempre es cantaletosa. Es que siempre hace mala cara. Yo hablo de mi familia y eso tuerce los ojos. Si se ríen es porque les pasa. La hermana está gozosa con la palabra. Ahora, es porque nos gusta volver al pasado, porque nos gusta volver, aunque sabemos que está mal. ¿Usted no les pasa que cuando han hecho algo correcto y su vida está tratando de cambiar y va bien, va por el camino, un aviso que les recuerda a lo que había vivido? Usted y su corazón empieza a tratar de girar para devolverse a donde estaba, lo que había vivido, aunque usted sabe que le puede causar daño. Y aunque otros y el Espíritu Santo nos jala para no vivirlo, a veces nuestra carne nos lleva, y por eso la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Una persona que le gusta el licor y va por el camino bien, ¿qué va a encontrar? Cerveza, águila. Y eso que ya no es tan pornográfica como antes. Antes eran puras mujeres casi desnudas en las estas. Bueno, todavía hay algunas, pero ya no están, por lo menos yo hace mucho no veo, ahora es el águila. La águila desnuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con alguien que le gusta, que tuvo problemas con el licor? Pues va a llegar otro y le dice, venga, tómese una. O a la chica, si le gusta el licor, venga, tómese una. No, gracias. Ay, pero tome, ay, ¿qué pasa? Ay, pero su mujer como que le pega, ¿no? Ay, y entonces sale ese macho alfa. No, mi mujer no me pega, venga, a ver, deme una. Eso me va a tomar una nomás. Ya, 2, 3, 4, 5, hasta que se funde. Pierde la conciencia, porque dice, ¿qué dice el refrán popular? El licor cumple con su deber. ¿Sí? Que es bloquearlo. Dice, no, yo estoy bien, y que se caen. Así es el licor, ¿sabe? Así es el diablo. Eso es un dios pagano. El licor es un dios pagano. La
la inmoralidad sexual, la pornografía es un dios pagano, el chisme es un dios pagano, la venganza es un dios pagano, el odio es un dios pagano, el rencor, la vulgaridad, todo eso son dioses paganos. Y el enemigo quiere que usted no purifique su vida porque quiere que usted no sea sano. Dios quiere que usted sea sano. ¿Cómo? Purifique su vida para que usted empiece a ser sano. Usted no es sano. Yo soy así, mi trata de mal, que cruza en esta línea y lo era. Y tomamos dioses de cosas de afuera, de la moda, de la ropa, del deporte también. Hay personas que endiosan el deporte y el deporte se vuelve más importante que Dios. La figura o la ropa, es que solo me gusta comprar ropa Chevignon, ropa Levi's, yo no puedo vivir sin tal marca, esa es mi marca, está bien, pero no endioses eso, porque eso que endiosas deshonra a Dios, y un día Dios nos disciplina, y nos va a disciplinar. Yo soy partidaria de que si hay alguien que hace algo malo, un delito, tiene que pagar. Tiene que pagar. Claro, el Señor le va a perdonar para que sea sano, pero hay unas consecuencias y Dios lo hizo así también. Dios lo hizo así, en la Biblia lo vemos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué existe Apocalipsis, mi hermano? Si no, es que cuando Jesús vino fue mil amores. Ay, ¿qué hizo el Señor en el templo? Ladrones, dijo a todos los del templo, cueva de ladrones, y cogió todo eso que estaba en el templo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. O sea, él no fue tan amoroso. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. A Pedro, al mismo que le había dicho que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay personas que no son tropiezos en la vida. Y usted tiene que saber apartarse de las malas amistades. Ay, mi amiga, es mi amiga. No, él no tiene temor de Dios y ella no tiene temor de Dios, pero es mi amiga. Su único amigo ahí sería Cristo. El que lo lleve a la senda de Cristo, ese es su amigo. Quien le hable de la palabra y cómo de acuerdo a la palabra, ese es su amigo. Pero quien le hable en solo términos porque psicológicos, aunque no son, ahorita hay muchos psicólogos que no son psicólogos, o sea, no estudiaron para ser psicólogos, pero se creen psicólogos y le dicen, mira, tú en la vida tienes que romper con esto. Y uno los escucha y dice, wow, excelente. Pero de Cristo no tienen ahí, su vida está más desordenada que la mía. Entonces, es importante que nosotros, nuestras conductas cambien para que podamos sanar. ¿Sanar de qué? Sanar de todo lo que nos ha afectado. ¿Qué nos ha afectado? El adulterio, la fornicación. No entendemos por qué vamos como vamos, y es porque a veces en nuestro pasado todo esto estuvo. Porque una vez en una conferencia con mi esposo nos enseñaban que pecado del cual usted no se arrepiente, se repite. Todo pecado que usted no se arrepiente y lo corta, se repite. Entonces, mi mamá y mi abuela y mi abuela nunca se casaron. Mi mamá y mi papá nunca se casaron. Y yo, como que me estoy yendo ya a vivir con mi pareja y no me he casado. Mis abuelos tuvieron un poco de hijos, él se separó de ella y luego tuvo más hijos. Mi mamá y mi papá se separaron, mi mamá tuvo estos hijos, mi papá tuvo tus hijos, nuestros hijos, en fin. Y yo, como que me gusta tener una novia, otra novia, coquetearle a este o a esta. Y digo, no, pero a mí no me va a pasar eso. Pero le coqueteo a las demás chicas y a los demás chicos. Algunos también. Hay algo, o sea, si miramos eso, no está bien. Mis papás se agarraban, eso se daban a golpes, mis abuelos también. Yo no voy a hacer eso, pero llego y convivo con alguien y me está sacando como la piedra. Si sigue así, va a sentar como así que ya me llenó la copa. Y quiero, me empodero. Eso parece uno, les decía yo esta mañana, como
Super Saiyajin, se empodera uno y quiere pegarle al otro. Estamos recibiendo esas ataduras que no estamos cortando, que no estamos sanando, para que nuestra vida sea diferente. Nuestra vida debe de ser diferente. Mantenemos enojados, nos molesta la gente, peleamos en todo lado donde vamos, vivimos peleando con alguien. Y no miramos que de pronto nuestra familia es peleona, se agarra con todo el mundo, pelea, si tiene que irse a golpes, se va a golpes. Quiere decir que hay algo en mí, de mi familia también, que tengo que empezar a solucionar. Hay cosas que de pronto, hay personas que son diferentes, son demasiado tranquilos, que muy relajados, puede que no haya alimento en su casa, relajados, puede que no haya nada en su casa, relajados, puede que su vida sea un caso relajados, y es que mi papá era así, era muy relajado, fresco, mi abuela era igual. Hombre, si está bien que sea tranquilo, pero si ya su casa está que se cae y usted está tan relajado, algo está mal ahí. Y confundimos eso con la dependencia de Dios. No, algo no está bien. Es diferente que Dios le diga, quieto, tranquilo y confíe en mí, a que Dios no le haya dicho a usted nada y usted se haga loco y no haga nada. O la loca también, porque a veces nos hacemos las locas. Ay, Dios verá, ¿qué hace conmigo? Cuando hay cosas que tenemos que hacer, decisiones para que Dios empiece a sanar. En Crónicas en el 34, hay del 8 al 13, hay algo muy bonito, y es que Josías toma una decisión, y es que él decide restaurar también la vida espiritual. ¿Cómo comienza? Si ustedes luego lo pueden leer en sus casas, a sus 26 años, porque dice, solo voy a leer el primer versículo, dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, ¿qué purificó también? El templo. Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor. ¿Para que hicieran qué? Reparar el templo del Señor. Restauró el templo. ¿Qué significa eso, mi hermano? Devoción al Señor. O sea, no solo quitó lo que estaba mal, el pecado que estabas echando, sino que restaura el templo. ¿Qué nos debe hablar eso? No solo debemos quitar el pecado que está en nosotros, que nos ha generado que no seamos personas sanas, sino muy heridas, sino que aparte el restaurador, debemos restaurar la devoción al Señor. Restaure su devoción a Dios. Sea celoso, hermano. Sea celoso cuando usted esté con otras personas y digan chistes morbosos, porque eso deshonra a Dios. Sea celoso cuando hablen de Dios de forma incorrecta. A mí me parece muy triste que un gobernador se pare y hable de Jesús fuera de contexto y sea vulgar. Yo debo, y otros, ay, pero hay gente que hace, no, a mí no importa lo que hace la gente, me importa lo que escucho y lo que no quiero escuchar y lo que voy a defender, y esta es mi posición. Debo tener una posición frente a lo que dice la palabra. Sea celoso de su casa. Que su hijo quiere vivir la vida loca, hermano, no se lo permita vivir en su casa. No se lo permita. Si vive en su casa, cumple sus reglas. Y si sus reglas son espirituales, gloria al Señor. No le permita a su hijo, es que mientras que yo lo tenga acá al lado mío, yo oro por él, así viva la vida loca ya. Yo oro por él. No se mienta usted mismo, mi hermano. Usted ore por él, claro que sí, ore por ellos. Pero le aseguro algo, que si usted no pone reglas en su casa se cae a pedazos. Así usted ore todo lo que quiera orar, porque el Señor está oyendo lo que usted dice, pero el Señor ya le dejó una palabra donde le dice qué tiene que hacer. Josías se pudo haber echado mucha gente en contra. ¿Usted se imagina? Eso es una nación. ¿Usted se imagina toda la gente que se le fue en contra por lo que hizo? Toda la gente que se fue en contra. Una vez yo
tenía creo que unos 17 años en la iglesia y empezó el boom de las cristotecas. No sé si alguno lo escucharon. Y con los líderes de jóvenes se llegó a un acuerdo. Bueno, a mí me invitaron porque en ese tiempo yo no era líder, sino iba a los cultos de jóvenes. Y que la cristoteca, yo, uy, tan chévere, suena hasta chévere. Pues uno en la adolescencia, todo eso, le suena chévere. Y nos dieron invitaciones y llegamos. Cuando yo llego, todo estaba oscuro, la iglesia oscura, oscura, me habían puesto bolsas negras. Allá era oscuro de por sí, pero había un pedazo que hacía que entrara claridad, entonces le pusieron bolsas negras, consiguieron luces, y en ese momento, eso no era lo malo, porque eso no fue lo malo. Hoy en día las iglesias las oscurecen hasta para que haya una mejor atención al público, así como los teatros. Pero darme risa a mí porque entre recocha y recocha que estaban los jóvenes, un chico cogió a una niña y salió una canción, esa canción de Juan Luis Guerra, que es como un merengue creo que es, y de las avispas, y sonó la canción. Y uno de los chicos de la iglesia escuchó la canción y en su recocha se levantó y empezó a moverse. Y cogió una chica y empezó a darle vueltas y la recocha y baja el pastor. Yo apenas vi al pastor, me derretí. Yo apenas lo vi. Y ¿por qué me dio miedo? Primero, ¿por qué yo sentí ese temor si uno se supone que no es nada malo, no? Porque están en una recocha. Porque el pastor sí era celoso. Y se bajó y les dijo, ¿qué está pasando ahí? Se acabó esto. Y ve el título Cristoteca, y no sabía. Él sabía que iba en un evento con hermano que se llamaba ¿cómo así que Cristoteca? Cogió y bajó ese papel, lo rompió y dijo, se acabó esto, se sientan todos, nos sentó a todos, nos dio una palabra y nos mandó, nos despachó para la casa. Celoso. Y nos dijo, no tomarán, con esto nos dio una palabra, no tomarán el nombre de Dios en vano. Nunca se me olvidó, no tomarán el nombre del Señor en vano, jamás. Y digo, ustedes a la iglesia vienen a adorar a Dios, no su cuerpo, no a la chica o chico que le gusta. Ustedes a la iglesia vienen a escuchar palabra. Y nos dijo, así se aburran y se duerman. Nos dijo, y si está muy aburrido se puede ir si quiere. Nos echó. Obvio, nadie quién se iba a parar. Pero a veces nosotros no somos celosos en nuestra casa. Es que a mi hijo le gusta un poquito la salsita, el rockcito, el metal, dejémoslos un poquito, es que yo prefiero que estén aquí en la casa. Que mi niña tiene 14 años y tiene novio, mi niño, yo prefiero que estén aquí dándose besitos con la novia y no afuera haciendo cosas malas. ¿Cómo así, hermano? Dios nos manda a ser celosos. Nuestros hijos a los 14 años no tienen edad de tener novia ni novio, ni la madurez ni la responsabilidad. ¿Sabe qué van a hacer? Cuando usted menos se encuentra, le llega embarazada a la niña o el muchacho diciéndole, es que caí o tengo embarazada a una chica. Y yo no le estoy diciendo que el hecho que usted no se los permita no quiere decir que no pase, ¿no? Yo digo, Señor, guarde mis hijas. Pero si ella hace algo allá escondidas, es problema de ella y Dios. Pero mi esposo y yo vamos a mantener al menos la casa en integridad. Si ella lo hace afuera y nos engaña, es su problema. Es el problema de ellos y Dios, no mío ya, porque mi esposo y yo estamos cumpliendo una función como padres. Y yo sé que a muchos de ustedes les puede pasar que hagan cosas incorrectas, pero que no las hagan sabiendo usted y usted se haga loco. Ay, no, es que no, mi hermano, ya que nos hagan la espalda suya, ahí sí como, va a sonar feo, pero verdad, como Poncio Pilatos, usted se la agradece. Yo hice hasta donde pude, ya ellos entienden con Dios, pero mi casa no, mi casa ni vallenatos, ni nada que no adore al Señor, a menos que tenga su pareja, su esposa y esposo y le vaya a ir a dedicar una canción. Es diferente porque no le va a decir, alabaré a su esposa. Le dije una canción bien bonita. Si le hay que dar algo, dije que era algo chévere. Mi esposo me dedicó muchas canciones. Y hay incluso canciones cristianas. Ahora, yo no me voy a enmarcar que solo tienen que ser de los que cantan los cantantes cristianos para su esposa. No, yo no, o su esposo, yo no estoy diciendo eso. Pero sí va a adorar, que adore al Señor.
en su casa. Eso es restaurar el templo, es volver a su familia a Dios, es llevar usted a sus hijos, a su esposa, vamos a buscar al Señor, vamos a restaurar los tiempos de oración. ¿Hace cuánto, piense usted, hace cuánto no tiene un devocional, un tiempo donde usted diga, este tiempo lo separé para el Señor? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no dice, toda esta semana he leído la palabra y Dios me ha hablado, cada día me habla algo en su palabra? ¿Quién puede decir eso hoy? No me levante la mano para que otros no queden avergonzados. Pero ¿quién puede decir, venga, yo leo todos los días la palabra porque en ella Dios me habla? Ah, pero queremos que Dios nos solucione los problemas. Ah, eso sí, tengo un problema, una crisis, alguien enfermo en mi casa o yo misma, y ahí sí, por favor, ayúdenme a orar. Estoy mal económicamente, no me llega el trabajo, y ahí sí, Señor, y ahí sí doblamos rodillas. Ah, pero estamos bien, no, es que tenemos mucho trabajo. Hay mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Por eso no tengo tiempo para Dios. Ah, pero yo le decía a alguien un día, oye, me va a tocar es orar que Dios les quite los trabajos. Y vea que ahí sí doblamos rodilla, ahí sí buscamos a Dios. Yo he tenido esa tentación, pero me la reservo porque Dios es un Dios tan bueno y yo no puedo ser injusta tampoco. El templo del Señor es el que usted hace en su casa también, ese tiempo que ora. Ah, ¿le parece aburrido a su hijo o a usted mismo? Aburrido y todo, hágalo, mi hermano, porque verá fruto de lo que usted hace, se lo aseguro, porque Dios no miente, porque Dios, sus promesas son en el amén, porque sus bendiciones alcanzan a las 1000 generaciones. Restaure su templo, el templo del Señor, restáurelo. Josías, siendo un joven apenas, siendo un joven de 26 años, 26 años. ¿Cuántos tienen 26 a 30 años? Levanten la mano. 26 a 30 años, levántenla. Yo sé que acá hay varios, levanten bien su manito. 26 a 30 años, ¿cómo está su casa, su templo? ¿Sí? Hace un devocional con su casa. Tiene tiempo de oración, de lectura de la Biblia con sus papás o con sus hijos. Porque a veces decimos, no, pero es que yo soy hijo. No importa, hermano. Yo siempre he sido hija en mi casa, antes de tener mi esposo y mis niñas, y hacíamos devocionales con mi mamá. Llevaba con mis hermanos, cuando mis papás viajaban, con mis hermanos yo los cogía la mano y vamos a orar, no importa quién sea usted en su casa, usted puede levantar un altar en su casa. Es más, Josías fue ejemplo de eso. La Biblia, Jesús crecía para ¿con quién? En gracia y en estatura, ¿para quién? Para los hombres y para el Señor. Ay, no, pero es que yo ahorita voy a dedicarme a hacer otras cosas. Hermano, quédese ahí, va a llegar a viejo y va a dedicarse a otros menos al Señor. Y no le reclame al Señor nada, porque usted mismo toma sus decisiones. Josías tomó una decisión siendo muy joven. Otra vez, algo muy importante, el 19-21, y ese sí se los voy a leer, dice lo siguiente. Del 19 dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Icán, hijo de Asafán, a Akbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario, para que piensen en los nombres de sus hijos, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Él no estaba con cualquier persona, ¿no? Dice, vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que esté en el rollo diciendo lo que el rollo dice que debemos hacer. Hasta ahí. ¿Qué hizo Josías? Josías no dice yo he pecado, dijo nuestros antepasados fallaron, han pecado, han corrompido la nación. Dice Josías, pero vayan y busquen a alguien, porque hasta aquí me doy cuenta que no hemos estado haciendo todo lo que el rollo dice que debemos hacer. Ahora pregúntese si usted ha estado haciendo lo que esto dice que debemos hacer.
debemos aprender a reconocer. Para que usted sane, también tiene que reconocer en dónde usted tuvo culpa. ¿En dónde? Si alguien le ha fallado a usted, ¿hasta dónde usted tiene culpa de esa falla? No, yo no hice nada. Pero de pronto usted permitió cosas en su vida. Usted abrió unas puertas, por eso le fallaron los seres humanos. Fallamos porque abrimos puertas que no debemos abrir. Debemos que empezar a reconocer no solo que el otro es culpable, mi papá, mi mamá es culpable porque como ellos desobedecieron, yo también, sino, venga, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mí? Yo veía esto y Josías no dijo yo he fallado, sino dijo nuestros antepasados. Y está bien, reconoció que había un pecado de sus antepasados. Pero me encanta porque Nehemías dice, cuando Nehemías se ora delante de Dios, dice, Señor, te hemos fallado, hemos pecado en contra tuya. Nosotros, todo Israel, hemos pecado en tu contra. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, lo que yo vivo tal vez tiene mucho que ver con el pecado generacional o con lo que mis padres, mi familia o alguien me hizo sin que yo le hiciera daño como tal, pero tal vez yo también he lastimado a otros, no a la persona que me lastimó, pero tal vez yo lastimé a otras personas, yo afecté a otros, yo mentí a otros, yo engañé a otros, por eso recibo una paga por mi falta. Señor, perdóname. Pedir perdón es difícil, ¿cierto? No, es difícil. Es difícil pedir perdón. Es difícil reconocer que parte de lo que está viviendo usted es culpa de algo que usted permitió. Es difícil reconocer que lo que yo estoy viviendo en este momento es porque de pronto yo me dejé endulzar el oído de alguien que no era correcto en mi vida. De pronto estoy en una crisis financiera porque hice un negocio que nunca llevé delante de Dios. O que le dije a Dios, Señor, mira, este negocio lo voy a hacer. Ya estaba hecho, porque usted le dijo, yo lo voy a hacer. Pero nunca dijo, me voy a tomar el tiempo para saber si debo o no hacerlo. Si Dios me da la paz y metemos la pata, perdemos dinero, recursos, porque realmente no fuimos a Dios, porque nos ganó la emoción. ¿Cuánto nos ha ganado la emoción? A muchos, ¿cierto? Y cometemos errores y metemos la pata, dice por ahí, hasta el fondo. Y en el 34, 22, 28, cuando Josías dice, la nación lo hizo mal, se ha desobedecido, se reconoce que hay un pecado. Cuando reconocemos que hay un pecado, hay algo más que hacer, y es buscar un sabio consejo. Y él, en el capítulo 34, versículo 22, dice, entonces Elías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. ¿Saben que en ese tiempo el profeta de ese momento era Jeremías? Jeremías estaba en ese tiempo de este reinado. Pero Dios no los hizo ir a Jeremías. Dios los hizo ir a una mujer que era profetisa. Y ella les da un consejo. Y aquí me parece algo hermoso, y es que Dios usa tanto a hombres como a mujeres. Dios una vez dice, yo escucho a muchas mujeres que dicen, Dios parecía como machista en el Antiguo Testamento. Pero cuando yo voy a la Biblia, veo que Dios exaltó a las mujeres. Esta es una mujer que es exaltada. Era una mujer sabia, era una profetisa. Dios hace que vayan a ella. Y ella es la que da un consejo al rey. Dice, dile a tu rey esto. Y ella les da un consejo que venía de Dios. Ella les da un consejo sano, espiritual. Y a veces nosotros no buscamos a nadie espiritual. Tenemos que buscar a alguien espiritual. Alguien que nos diga lo que es correcto. Y mire que no encuentra, Josías encuentra dos respuestas. Una, el Señor le manda a decir, dice, mire, sí, el pueblo fue desobediente y van a pagar las consecuencias. Voy a disciplinar a Israel por lo que hizo. Van a ser castigados por su pecado. Pero he visto, y lo dice el versículo 27, dice,
estás apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Si usted de verdad se arrepiente de algo, Dios lo escucha. Dios lo va a escuchar. Por eso no enviaré el desastre que prometí hasta después de que tú hayas muerto y seas enterrado en paz. O sea, dijo, esto va a pasar, pero no contigo, porque tú te humillaste. ¿Qué hizo el corazón contrito y humillado de Josías? Que la disciplina de Dios se retrasara, que Dios no castigara. Mire lo que hace un corazón arrepentido. Dios dijo, listo, no voy a castigarlos ahorita por ti, por tu corazón, porque estás arrepentido o arrepentida de lo que has hecho. No voy a castigarlos, voy a dejar que fueras en paz. O sea, él iba a tener paz. Él iba a tener un corazón tranquilo. Pero, ¿por qué? Porque Josías buscó al Señor, se arrepintió en su corazón de lo que sus descendientes habían hecho. Creo que es hora de que nos arrepintamos de muchas cosas, tanto que nuestra familia ha hecho como las que nosotros hemos hecho. Porque nosotros podemos haber llevado a nuestra familia a pecar. Cuando nos rebeldizamos, no, yo ahorita no voy a buscar al Señor. Eso su momento tendrá. El Señor dice que lo busquemos mientras pueda ser allá. O sea que hay un día que no va a poder ser allá. Si eso dice la Biblia, es porque hay un día que no va a ser allá. Hay un día donde usted no va a encontrar al Señor. Nos quiere embellecer. Algo que algunos conmigo de mi generación tuvimos era que amamos al Señor a pesar de las crisis que vivimos. Yo tengo amigos, ahorita un amigo que es pastor. Hicimos muchas cosas mientras fuimos jóvenes en la iglesia, pero también lo vi a él sufrir, lo vi vivir situaciones complejas en muchas áreas, económica, amorosa y todo. Y yo también las viví. Pero el Señor nos llevó a servirle, a estar. Y siempre viene a mí esta cita, y espero que en algunos de ustedes o en todos estén, prefiero estar todos los días de mi vida en la casa de mi padre que 1000 años fuera de él. No me interesa estar afuera, hacer nada afuera. ¿Sabe por qué? Porque afuera me va a lastimar el mundo de todas maneras. Si en la iglesia considero que me lastima, ¿sabe qué pasa afuera? Porque aquí al menos ahí está el Señor de forma espiritual. Y yo no me refiero a las 4 paredes, me refiero a la iglesia, a ustedes, a mí. Esto es el Señor. Somos reflejo de su gracia. Dice la Biblia, y serán un día verán un reflejo fijo. ¿Sabe por qué? Porque antes no habían espejos como ahora. Los espejos no se veían, no, la imagen no era clara como la de ahora. Y se cumplen en lo material y se cumplen en lo espiritual. De pronto hay cosas que no entendemos cuando somos jóvenes o cuando estamos pasando un proceso, porque todos pasamos procesos, el joven, el adulto, el niño mismo. No entendemos cosas que nos pasan, pero no eche para atrás porque usted no entiende. No eche para atrás. Vaya adelante, vaya mirando al Señor. Si su mirada no se quita del Señor, le aseguro que no importa lo que esté viviendo, el Señor le va a levantar y va a ser solo un momento de su vida. Cuando yo estoy triste o enojada con el Señor, porque también me enojo, cuando estoy como desconfiando de Él, mi esposo siempre me dice, pues yo no te quiero decir que esto va a pasar, pero siempre me dice, pero mi amor, confiamos en el Señor, esto va a pasar. Pero es una verdad, es una verdad. Todo pasa, ¿no? Los que han vivido tiempos muy difíciles han pasado, ¿cierto? Es decir, ya pasó.
Sí, dolió, afectó, pero ya pasó. ¿Qué hizo que pasara? Que me rodeo de personas también que me dan un buen consejo, que no perdí mi mirada en lo que debía de ser. Y mira lo último que hace Josías, hace una reforma. En el capítulo 34, ahí en el versículo 29, dice: luego subió al templo, dice el versículo 30. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente de menor importancia y toda la gente que hasta el más importante. Allí el rey leyó todo el libro del pacto que había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto presente del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además exigió, ¿qué debe hacer un gobernador? Exigir a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran ¿a quién? Al Señor su Dios. Durante el resto de su vida de Josías no se apartaron del Señor Dios, no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. ¿Qué hizo Josías? Llevó una nación a buscar a su verdadero libertador. Hermanos, el libertador no es el político que gane hoy. Ninguno de los dos. Son unos humanos. Así hagan lo más malo o lo más bueno, no son nuestra libertad. Dios permita que uno de ellos sea un sí. Es que Dios ponga ahí, por misericordia de Colombia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. No pelee con su familia por un político. Es feo. Yo lo hice y fue feo. Duele, lastima. No le diga bruto al otro. Uno a veces quiere decirle bruto, pero no se lo diga. Respete, porque hay otros que dicen de la persona que vamos a votar que también nosotros somos brutos. No, tranquilo, mi hermano, tenga la paz del Señor. No pelee con nadie por temas políticos. Lleve la gente al templo. Tráigalos. Este es el templo del Señor. Llévelos a Cristo, listo, no los trajo acá. Llévelos a Cristo en sus conversaciones. Al templo hay que llevar a todos, a líderes espirituales. Ustedes vieron todos los que estaban, ¿no? Dice que a los de alta importancia, a los de menor importancia. Se refería a las personas que estaban a cargo del templo, habían líderes, autoridades, y los otros no era porque no fueran importantes delante de Dios, sino que de pronto no ejercían un cargo dentro de la iglesia. Todos deben ir al templo a buscar a Dios. Eso hizo Josías. Abrió el libro del pacto y leyó. Dice el versículo, todo este pedazo, todo esto que les estoy diciendo lo dice solo el versículo 30 de ese capítulo. Los llevó al templo, a todos los llevó, les leyó el libro del pacto, dice que él asumió su autoridad. ¿Quién es la autoridad en su casa? Autoridad espiritual. Si su esposo no lo es, si su esposa no lo es, pues el que viene a la iglesia, esa es la autoridad espiritual en casa. Abra el libro de la Biblia y lea. Y lleve a la reflexión del Señor a cada uno de los miembros de su casa y las personas con las que usted, gloria a Dios por las empresas donde hacen devocionales, pero hay empresas donde no, lleve usted a esas personas a Dios. Exija obediencia. ¿En dónde puede exigir obediencia? En su casa, donde usted es autoridad. ¿Por qué Josías podía exigir obediencia? Era el rey. Era el rey. Exigió, hay que exigir obediencia. ¿Y sabe qué hizo después el Señor a través de Josías con Israel? Que lo dice todo el capítulo 35, bueno, parte del capítulo 35. Dice que hubo una fiesta que se llamó la Pascua, era toda una fiesta.
que Josías celebró la Pascua. Eso era un evento especial. O sea que se quedaron llorando. No, y es que yo he vivido esto y que... No. Dice que hubo una fiesta. Hermano, no sé qué está viviendo usted en este momento, pero lo que sí le puedo decir es que si usted quiere una vida sana espiritualmente, sana emocionalmente, usted tiene que purificar su vida. Usted tiene que volver al altar de Dios, hacer el altar. Y usted, es su obligación llevar a otros con usted a ese altar. Pero no solo cuando eso está pasando, cuando usted empieza a hacer todo esto, ¿sabe qué va a pasar? Su corazón va a ir sanando sin que usted se dé cuenta. Su vida emocional y espiritual va sanando. Cuando usted puede mirar al otro a los ojos, y aunque el corazón esté por allá, uy, qué rabia que tengo de esta persona, uy, qué enojo que tengo, uy, esta persona me hizo tanto daño. Cuando usted pueda, sea que tenga, solo Dios sabrá, o una cosa, cuando usted puede mirar a los ojos a un familiar que lo afectó, en este tiempo político que hay gente que se ha afectado también, cuando usted puede mirarlo a los ojos y abrazarlo, darle un apretón de manos, ahí usted empieza a sanar. Ahí es cuando está haciendo una costrica y está picando un poquito, pero eso es una buena señal, está empezando a sanar. Y ya un día, cuando usted sigue dándoles apretón de manos, sigue abrazándolo, teniendo una relación, yo no estoy diciendo que se vuelven los íntimos con las personas que se afectan, jefes, yo he escuchado a jefes que han hecho mucho daño a empleados, pero cuando usted a su jefe le puede dar la mano, abrazarlo, es porque algo está pasando, el corazón está sanando. Y cuando eso empieza a sanar, va a llegar un día donde usted le salude, le hable, pueda estar reír con esa persona y va a estar tranquilo. No le digo que va a pasar de hoy a mañana, pero va a estar tranquilo su corazón. ¿Hay relaciones que necesitan distancia? Sí, claro que sí. Yo considero que eso sí debe pasar. Pero distancia no es que mi corazón se amargue y rechace a esa persona. Distancia es que tengo cosas que hacer y que cuando veo a esa persona, así sea a los 5 años, está mi corazón. Yo me leí un libro que se llama La libertad del perdón y habla de un abuso sexual. Y dice que pasado 10 años, la persona estaba en un evento, en un congreso, porque ella era cristiana, y de lejos vio a la persona que la había abusado. Y que su corazón se estremeció y se le hace, pero dijo, pero tengo que irle a decir que le perdono. Aunque el corazón estaba que se está, y se acercó lentamente a su abusador. El abusador no la recordaba porque ella ya había crecido y ya era una señora. Y cuando ella empezó a decirle, mira, yo fui la persona que tú abusaste, pasó esto, pero yo conocí a Jesús y Él ha sanado mi corazón y yo te perdono. Cuando le pidió perdón, él se arrodilló, lloró y dijo, llevo 3 años buscándote, porque conocí a Jesús también y necesitaba pedir perdón. Y se abrazaron. ¿Quién vería algo así, no? Porque ahora nuestros tratados de paz es firmar un papel y darle beneficios al que infringe, no que realmente haya un beneficio para el que fue afectado. Y se quedan las cosas así, y damos la mano y chao, cada quien por su... No, llorar, dolerle, reconocer el pecado trae sanidad. Trae sanidad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y cuando hay sanidad, hay una fiesta. La sanidad trae alegría, gozo, paz. Créame, mi hermano, cuando usted sane, cuando nuestra nación empiece a sanar, los tiempos cambiarán. Yo sé que los tiempos, dice la Biblia, que cada día van a ser peores, pero yo le estoy pidiendo a Dios, por ese avivamiento que habla aquí, que tuvo Josías, que Josías también lo tuvo, que solo hombres como usted y como yo podemos pedirlo para que Dios traiga misericordia a nuestra nación, a nuestras generaciones, porque nuestra nación está mal, está herida. ¿Sabe? Hablamos hoy con alguien. ¿Sabe cuál es el problema de los que no quieren tener hijos? Que sueñan algunos con una pensión.
y no va a haber quien se las pague. Porque si no hay niños, pues no van a haber jóvenes que trabajen para pagar la pensión de esos adultos, que seremos nosotros, que son ustedes. Hay que orar para que Dios traiga, si Dios sana nuestra tierra, si nosotros desde nuestra casa se sanan nuestros hogares, nuestras vidas, va a venir una bonanza. ¿Y sabe qué va a pasar también? Sus hijos van a tener hijos, va a haber el deseo. Hay mucho temor de tener hijos. ¿Sabe por qué? Porque es que no quiero que sufran, porque no quiero que viva este mundo terrible por mí, porque yo quiero hacer cosas en la vida. Entonces nos llenamos de todos esos argumentos que no son espirituales, que son diabólicos. Porque aunque la Biblia dice que hay tiempo para todo, también la Biblia dice que Él nos llamó a multiplicarnos. Gloria a Dios por los que tenemos hijos. Estamos cumpliendo el mandamiento. Vamos a orar, van a cerrar los ojitos. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Pero empecemos por nuestra casa, por nuestra vida. Señor, sánanos. No sabemos quién va a quedar hoy como gobernante de nuestra nación. Tú sí lo sabes, Padre. Tú conoces los tiempos. Señor, el tiempo Kairos es tu tiempo, Señor. Nosotros estamos en un tiempo diferente, en un tiempo de humanos, Señor, pero queremos aprender a mirar con tus ojos, Señor, y a actuar como lo hizo Josías, Señor, a buscarte, Señor. Queremos buscar tu rostro. No permitas, Señor, que busquemos lo humano primero. No permita, Señor, adarguye nuestra mente y nuestro corazón. Si estamos tras cosas humanas, Señor, hoy te pedimos perdón, porque esas cosas humanas solamente alimentan lo físico, solamente alimentan el traje, el vestido, el cuerpo, solamente alimentan lo material que podamos tener, una casa, un computador, un celular. Pero Dios, lo espiritual es eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, alimenta nuestra vida espiritualmente. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Señor. Nuestra tierra no sanará si nuestros hogares no sanan. Nuestra tierra no va a sanar si nosotros, nuestra vida emocional no sana, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser alcahuetas con el pecado. Incluso pecados que estamos cometiendo, Señor, nosotros mismos consentimos, endiosamos comportamientos porque creemos, Señor, que tú eres solamente un Dios de amor, pero tú también eres un Dios de justicia, un Dios que disciplina. Señor, perdónanos, perdona nuestra desconfianza por ti. Perdona, Señor, si hemos endiosado a una persona, si hemos endiosado una actividad que practicamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos hemos puesto en el centro, cuando el único que debe estar en el centro eres tú, mi Jesús. Eres tú, mi Señor. Gracias, Padre. Hoy nos arrepentimos, Señor, delante de ti, como lo hizo el pueblo de Israel en tiempos de Josías. Perdónanos, Señor, si hemos endiosado algo. Perdónanos, Señor, toda inmoralidad sexual. Perdónanos, Señor, toda inmoralidad que ha habido en nosotros, todo aquellos vicios que tenemos que no te agradan. Perdónanos, Señor. Si a veces preferimos dormir en vez de buscarte, perdónanos, Señor. Si la pereza nos gana y no te buscamos, perdónanos, Señor. Sana, Señor, nuestra vida. Sánanos, Señor. Muéstranos a quién ir, a qué consejero ir. Muéstranos, Señor, para poder ir corrigiendo nuestra vida para darte gloria a ti. Dios, perdona nuestra maldad, la de nuestros hijos, la de nuestros antepasados. Perdona, Señor. Perdona
hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestras generaciones, Dios, sino que nuestras bendiciones los alcancen a ellos. Esas bendiciones prometidas alcancen a 1000 generaciones, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Dígale, hermano, Señor, sana nuestra tierra. Señor, la bonanza en cada departamento, en cada municipio, en esos lugares que están siendo afectados por la violencia, en aquellos lugares donde están obligando a hacer cosas indebidas. Sana nuestra tierra. Derriba, Señor, todo lugar alto, todo lugar de brujería que se ha levantado en nuestra nación. Derríbalo, Dios. Desde el Congreso de la República, Señor, colocamos a estos gobernantes delante de ti y derriba todo espíritu de brujería que ha habido en este lugar. Derriba todo espíritu de mentira que ha habido en este lugar. Derriba, Padre, todo espíritu que va a favor del aborto. Creemos en pro vida, Señor. Derriba todo espíritu que daña la juventud y la lleva al consumo. Derríbalo, Padre. Derríbalo, Padre. Derriba todo espíritu inmundo que está dañando a nuestra nación. Allí, en el gobierno, en los lugares de autoridad, ponemos delante de ti estas personas que están en eminencia delante de ti. Guárdalos. Guarda la vida de hoy, Señor, a los dos candidatos. Guárdalos, Señor. Guarda a Belardo. Guarda a Cepeda. Señor, si han planeado algo incorrecto contra nuestra nación, Señor, disciplínalos, Padre. Disciplínalos a ellos y a los que en conjunto quieren dañar nuestra nación. Pero yo te pido, Padre, que guardes su vida, si su vida tiene un deseo correcto, alineado a ti, Señor. Padre, guarda sus familias también, que son a veces lastimadas en estos procesos. Guarda, Padre, a cada persona que está en un partido político, que no sabemos, Dios, quiénes son sus familias, pero sin duda alguna, por encima de un partido político, están sus familias a veces en riesgo. Guarda sus vidas. Ten misericordia de ellos, Señor. Pero que tu luz y tu salvación venga a ellos. Y si no se arrepienten, Señor, trae juicio sobre ellos, Padre. Padre, bendigo mis hermanos también hoy. Guárdalos. Guarda sus vidas, Señor. Guárdalos salir a votar. Guárdalos salir a sus casas. Dios, quita todo temor de nuestro corazón. Disipa la maldad. Y danos paz. Porque nuestra vida se sostiene en tu mano y no en la mano de un hombre, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda cada iglesia, cada congregación, cada hermano de toda congregación, de toda denominación, Señor, de sana doctrina que te busque. Guárdalos, Señor. Incluso a aquellos que están confundidos, guárdalos, Señor. Dios, protege nuestras vidas, las de nuestras familias, Señor. Y guarda nuestra Colombia. Aquellos que están fuera del país, que han votado, Señor, y que aman a Colombia, Señor, y quisieran regresar, dales paz y permíteles un día volver. En este avivamiento que yo creo y yo clamo a ti para que venga, que venga un avivamiento. Quiero que mis hijas lo vean, que mis nietos lo vean, y yo quiero verlo, Señor. Quiero ver a un país diferente, un país que al salir a la calle no tenga temor, una nación que los parques no se conviertan en lugares de consumo, sino en lugares de recreación para lo que fueron creados. Señor, que en los lugares de cada barrio se lugares, iglesias que adoren tu nombre, Señor, y no cantinas, Padre. Dios, danos dirección a los gobernantes que queden. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos en tus manos, mi Rey. En tu nombre, llamado Jesús, te adoramos, Señor. Amén y amén.
casa, tome su diezmo, tome